Es la agrupación colombiana de música tropical más importante de toda América Latina. Colores, sonidos y folclor colombiano que se ha consolidado por más de 60 años en los escenarios. México la hizo y a México se le debe todo a los mexicanos. Y gracias al público mexicano llegamos a todo el mundo. Varias de las glorias musicales que hoy seguimos bailando fueron creadas o traídas a México por esta agrupación. Y como le sucede a muchos de los grandes, en medio del triunfo llegaron también los sinsabores, como la polémica salida de una de sus vocalistas más emblemáticas. Margarita decide salirse por ella misma, la demanda, la detienen, ella llega a estar en los separos. Sumado a esto, también enfrentaron la traición y el complot en contra del fundador de la agrupación. Terminando ese programa se pelearon muy duro. Querían sacar a todos los músicos que Lucho tenía y Lucho, por supuesto, no iba a abandonar a su gente. Y la muerte de su creador, Lucho Argaín, devino en la aparición de cientos de impostores y un golpe emocional irremediable para su familia. Ahí se me paró el mundo porque yo me quedé así como que, ¿cómo que mi papá ya no está? O sea, ¿qué pasó? Es la música que nos ha hecho bailar durante décadas, los sonidos que han evocado nuestra más profunda algarabía. De Colombia para el mundo, es la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. Y por supuesto tiene... ¡Una historia que debe contarse! La historia de la Sonora Dinamita surge del desbordante talento de Luis Guillermo Pérez Cedrón, mejor conocido como Lucho Argaín, colombiano nacido en 1927. Desde pequeño, Lucho fue el sostén de su familia ante la precaria situación económica. Buscando mejorar, se enlistó al servicio militar de su país para conseguir en el futuro estabilidad monetaria. Fue el séptimo de 10 hermanos y quedó huérfano a los 5 años de edad. Realmente a partir de ahí su vida fue muy complicada, muy difícil y muy triste. Él inicia a trabajar desde los 10 años, 5 años. Trabajaba en las zonas de tolerancia, donde hacía favores a las prostitutas que trabajaban ahí en ese lugar, haciendo mandados. Y a partir de ahí toda su vida fue de mucho trabajo. Vendía lotería, pescado, cacahuates, ropa, zapatos. En sus ratos libres, Argaín se reunía con sus amigos en tabernas o burdeles de Cartagena, en donde escuchaban música cubana. Aquí, sin darse cuenta, comenzó a inspirarse para escribir canciones con ritmo. Lucho Argaín comenzó entonces a ofrecerles muchas de sus composiciones a los músicos cubanos que se encontraban en estos lugares a cambio de algunas monedas. Hasta que conoció a Antonio Fuentes, dueño de Discos Fuentes, quien había arribado a uno de estos sitios. Antonio escuchó una de las melodías de Lucho y preguntó quién era el autor. Él se inspiraba en sus vivencias, pero también se inspiraba en las vivencias de otras personas. Y había veces, porque yo se lo pregunté, que él me decía que no, que había canciones que realmente no significaba a alguna persona o algo, simplemente se le ocurría. Verdaderamente era un maestro y tenía un conocimiento del género francamente importante. Antonio Fuentes pudo estrechar la mano de Lucho y al paso de las semanas, el empresario se dio a la tarea de escuchar otros temas del puño y letra del compositor. Asombrado, le pidió seguir escribiendo para la compañía y para otros artistas como la Sonora Matancera y el cantante solista César Castro, hasta que un desacuerdo, precisamente con Castro, le dio una de las grandes oportunidades a Lucho Argaín. Hubo un cantante que se llama César Castro que ya no quiso grabar las canciones de Lucho. Entonces le dijo el dueño de la disquera que él grabara las canciones de él en el estudio, que él podía grabar sus propias canciones y hacer las melodías que él quisiera. Y así lo hizo. Entonces, hasta que surgió un tema muy bonito que se llama Yo la vi, composición de mi marido, Lucho Argaín. Hay intérpretes irrepetibles. Don Lucho Argaín es irrepetible. Ese carisma, esa voz, esas tonalidades, ese color que tenía en su voz,
no lo he escuchado yo ni lo voy a escuchar, creo yo, porque hay cosas que son irrepetibles. Tras este primer corte con la voz de Lucho, Antonio Fuentes le propuso formar un grupo para grabar nuevamente el tema, pero ya con un acompañamiento musical profesional. Semanas más tarde, la disquera se encontraría ante el surgimiento de una nueva proeza musical. Al señor de la disquera llamado Antonio Fuentes le gustó mucho la canción que Lucho grabó y le dice, oye, ¿y cómo vamos a llamar a este grupo? A lo que Lucho dice, pues no sé, no he pensado en eso. Y el señor Antonio Fuentes le dice, vamos a llamarle la Sonora Buscapié. Lucho entonces le contesta al señor que no, que se llamarán la Sonora Dinamita. La verdad es que la Sonora Dinamita vino a revolucionar porque es la primera orquesta de cumbia que incorpora a su sonido trompetas y piano. Eso le da otra característica musical. Bautizados como la Sonora Dinamita, en los años 60, Lucho Argaín comenzó a darse a conocer en todo el territorio colombiano. Su paso por la industria era prometedor. Grabaron 3 materiales discográficos hasta que estrepitosamente, en 1963, la Sonora Dinamita colapsó y se disolvió. A mí Lucho me comentó que fue por diferencias con el señor Antonio Fuentes, que era el dueño de Discos Fuentes, o que es era el dueño porque ya falleció, de Discos Fuentes, por cuestiones económicas, porque no le pagaron sus regalías y él sintió que se había vendido bien el tema, el material y todo, y sin embargo a él no le pagaron absolutamente ni un peso. Después de 14 años de silencio en los que la Sonora Dinamita no grabó más discos y se encontraban disueltos, el movimiento sonidero y su fuerza musical en México lograron lo imposible. Los sonideros de México viajaron a Colombia para conocer las novedades de allá y entonces encuentran entre estas novedades los discos de la Sonora Dinamita. Son ellos los que traen la música de la Sonora Dinamita a México. Es a través de ellos que la música se da a conocer y llega a ser tal el éxito que entonces la radio la suena también en sus estaciones. Fue precisamente Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa y estandarte del movimiento sonidero, quien sin saberlo colaboró para el triunfal regreso de la Sonora Dinamita a México, pues comenzó a tocar su música en los bailes más populares de la Ciudad de México. Viajar a Colombia, a traer esos discos de acetato, de vinil, que aquí con orquestas no se conocían, los melódicos de Venezuela, Villos Caracas Boy, tantas y tantas agrupaciones que hemos dado a conocer, gracias a Dios, la Sonora Dinamita, que tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia una vez por los años 70 y trajimos el éxito que fue la punta de lanza que hiciera que la Sonora Dinamita con don Lucho Pérez Argaín viniera a tocar lo que la Changa hizo popular. La Changa, Amistad Caracas, El Caballero de la Zarza y todos los sonideros de época se nutrían de los materiales que le proporcionaban las orquestas y a la inversa. Pero definitivamente la Sonora Dinamita era consentida de los sonidos y fueron unos definitivamente grandes promotores de la Sonora Dinamita y a la inversa, de tal suerte que la misma Sonora Dinamita tiene un tema que le dedica a los sonideros, se llama Cumbia Sonidera y menciona todos los sonidos que de alguna manera apoyaron a la Sonora Dinamita para la popularidad que alcanzó en aquel entonces. Fue en 1977 que Lucho Argaín reunió nuevamente a la gran mayoría de sus músicos para resurgir con la Sonora Dinamita. Entran a los estudios de grabación y aquí consiguen uno de sus primeros grandes hits, gracias al impulso de Sonido La Changa, Se me perdió la cadenita, escrita precisamente por don Lucho. Que realmente no está compuesta para alguien en especial, fue un personaje ficticio. Este tema de Se me perdió la cadenita es la bandera de la Sonora Dinamita. Es el tema emblemático que distingue a la Sonora Dinamita, de la cual se recibieron muchos premios, reconocimientos, disco de platino por altas ventas, que en aquellos años eran reales, ¿no? Yo te puedo decir que fácil 1 millón de copias vendidas,
hoy por hoy tú puedes ver cómo la disfrutan los jóvenes. La música de la Sonora Dinamita llegó a tal estadio que ahora mismo podría decirte que es una música intemporal. Y por supuesto la medallita, tú vas a la fiesta familiar, al toquín con los sonideros, y ha alcanzado otros niveles socioeconómicos. Me ha tocado presenciar cómo en otro nivel económico, socioeconómico, de pronto ponen una canción tropical y la bailan, y por supuesto se saben los temas. Este tema finalmente les abrió las puertas a la internacionalización, pues los sonideros adoptaron la cadenita y a la Sonora Dinamita de Lucho Argaín como una de sus consentidas. No quiero que sepas que la Sonora Dinamita como tal no tuvo más que éxito radial en Colombia. No existía la agrupación como tal para dar presentaciones en vivo. Nunca se pudo llegar a eso. Ya gozando de sus primeros grandes éxitos en México, recibió una cantante colombiana que sin duda fue un parteaguas para la agrupación, Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, mejor conocida simplemente como Margarita, la diosa de la cumbia. Fue una pieza fundamental, porque junto con la voz de Lucho Argaín, la voz de Margarita y Lucho Argaín es hablar de Sonora Dinamita. Yo no concibo, ni mucha gente concibe la Sonora Dinamita sin estas dos voces. Siempre he querido mostrar cómo es de verdad la cumbia, que la cumbia tiene una historia de siglos atrás y que compartimos muchas cosas de la historia, los mexicanos y los colombianos. Y yo no sabía cómo mostrarlo. Margarita se integró a la Sonora Dinamita y provocó grandes glorias musicales para la agrupación, tales como Saca la maleta del compositor Isaac Villanueva. Además de Que nadie sepa mi sufrir de Ángel Cabral, un clásico que a través de los años sigue derribando barreras sociales. Y el tan bailado Cucu del compositor Sidney Simien. Lucho la trae de Colombia. Fue una cantante para mí de las más sobresalientes que tuvimos. Tiene una hermosa voz y logró muchos éxitos. Realmente puedo decir que, y más que yo, lo decía Lucho, que Margarita trajo mucho éxito a esta agrupación, mucho crecimiento. Yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo, para mí Margarita es la voz femenina estandarte de la Sonora Dinamita. O sea, ¿cuántos éxitos no aportó Margarita a esta agrupación? Imagínate que mi máximo sueño era que los colombianos voltearan a verme y voltearan a ver que había una colombiana en México que vive en México, que es feliz en México, pero que además de eso nunca ha soltado su país ni sus raíces. Sin embargo, su paso por la Sonora Dinamita, después de 4 años de grandes glorias, terminó abruptamente en medio de un altercado legal con Lucho Argaín. Yo viví eso, yo lo viví porque yo trabajaba, entonces a mí me tocó vivir toda esa separación de la Sonora Dinamita, y yo entonces trabajaba con el señor Raimundo Rodríguez. Resulta ser que Margarita decide salirse por ella misma y le avisa a Lucho que se va. Lo que ella no le avisa es que al irse ella, se lleva todo el frente de sus vocalistas y al representante, que en ese momento era Raimundo Rodríguez, y digámoslo así, le dan golpe de estado a Lucho, ¿no? Que era el representante Raimundo Rodríguez, Margarita, John Jairo y Mike Alvear. Entonces le dan golpe de estado a Lucho, hacen un grupo que según era Margarita y su Coco Loco, pero finalmente empiezan a utilizar Sonora Dinamita con Margarita y más Dinamita. En aquel momento, Margarita, que se encontraba embarazada, siguió trabajando con su agrupación, Margarita y su Coco Loco, pero aparentemente también ligando su marca a la de la Dinamita. Lanza su grupo, pero obviamente Margarita cantaba las canciones que cantaba en la Sonora Dinamita, ¿no? Entonces, la gente ubicaba a Margarita como cantante y la gente no sabía que esas canciones eran de la Dinamita. La gente sabía que las cantaba Margarita y los éxitos los seguía teniendo Margarita. Esta delicada situación
provocó que Lucho Argaín entablara un proceso legal en su contra, que tuvo serias consecuencias para la cantante, quien 2 meses después de dar a luz a su primer hijo, fue apresada. La demanda, la detienen, ella llega a estar en los separos de la delegación Venustiano Carranza por infracciones al derecho de autor por uso indebido del nombre. Y bueno, finalmente pues se llega a un acuerdo de que ya no utilice el nombre y es como ella sale de los separos, así es. Pero yo quiero que se entienda que él simplemente estaba defendiendo su derecho, no era algo personal con ella, o sea, nunca se tuvo nada personal con ella. Simplemente uno defiende lo que es de uno, eso es todo. Una vez cerrado este complicado ciclo laboral con Margarita, mientras la Sonora Dinamita se reconstruía, su líder, Lucho Argaín, se abría la posibilidad de formar una familia con una mujer que sin saberlo se convertiría en el amor de su vida, Elsa López, una joven secretaria que le robó el corazón. Yo lo conozco porque yo entro a trabajar con el representante que lo manejaba en el año de 1988. Y ahí es donde conozco por primera vez a Lucho. Y desde el primer día que nos conocimos, él fue una persona muy coqueta, muy enamoradizo conmigo. Y la verdad es que pues yo era muy joven, demasiado joven. Él me llevaba muchos años de edad. A pesar de esta diferencia, Elsa López y Lucho Argaín se enamoraron profundamente y decidieron formar una familia. Elsa entonces comenzó a ser parte de la administración de la Sonora Dinamita, respaldando cada decisión de su esposo. En los años 90, la Sonora Dinamita se enfrentó a otro gran reto: subsistir ante la llegada de otros ritmos como la tecnocumbia, la banda y la criticadísima lambada. Habría que reconocer que de alguna forma la música regional sí afectó un poco la música tropical, porque viene la quebradita, viene el pasito norteño, vienen otros géneros regionales y de pronto se vuelve en moda, que le iba también a la dinamita a pesar de esta avalancha de la banda y lo norteño y la cumbia norteña y todo esto, siguió teniendo gran éxito. No obstante, uno de los grandes disgustos de Lucho Argaín llegaría directamente de su entonces compañía disquera, quien, viendo la gran cantidad de trabajo que generaba la Sonora Dinamita, decidió crear otra sonora con el mismo nombre, para repartir así el trabajo y darse abasto cumpliendo con las fechas pactadas. Cuando Lucho alcanza tal éxito en el 90 que no se daba abasto con las presentaciones, porque era desde Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, no se daba abasto, es cuando le proponen crear otra Sonora Dinamita, porque tanto Discos Fuentes tenía su marca como Lucho Argaín tenía su marca y su nombre. Entonces crea otra Sonora Dinamita. Lucho no quería. Lucho les decía que era una manera de defraudar al público, porque siempre había existido una sonora y esa sonora era la Sonora Dinamita de Lucho Argaín. A pesar de esta negativa, la disquera se impuso en su decisión y surge otra Sonora Dinamita, pero para territorio de los Estados Unidos, a la par de que Lucho Argaín trabajaba en México con su propia sonora. Meses más tarde, ante la confusión en la que entró el público y los medios de comunicación, la compañía disquera decidió fusionar ambas sonoras y entonces llegó el caos para sus integrantes originales. Los conflictos internos fueron la bomba de tiempo que terminó por explotar después de la colaboración especial que hizo recién fusionada la Sonora Dinamita para el programa La Movida con Verónica Castro en 1991. Esa ocasión que se hizo ese programa, que también yo lo viví, hubo muchos problemas y terminando ese programa se pelearon muy duro por la cuestión que todo mundo quería tener derechos y mandar. Entonces querían sacar a todos los músicos que Lucho tenía y Lucho, por supuesto, no iba a abandonar a su gente. Y además le habían volteado también a sus músicos diciéndoles que él no los quería, o sea, le jugaron muy feo. La verdad es que te digo que fue una situación que él vivió muy triste en diferentes tiempos y momentos de la historia de la Sonora. Ante la hecatombe, Lucho logró imponerse como único dueño de la Sonora Dinamita y, en acuerdo con su disquera, sacó de la agrupación a todos los elementos que pretendían desterrarlo.
Con paso firme, la Sonora Dinamita siguió imponiéndose como líder de las listas de popularidad con temas como Cumbia Barulera, De Puño y Letra de Lucho Argaín. Además de Golpes de la Vida o Del Montón. Llegado el nuevo milenio, Lucho Argaín recibió otro duro golpe cuando, al ir a renovar los derechos del nombre de la Sonora Dinamita al Indautor, el Instituto Nacional de Derechos de Autor se percató que existían 10 codueños más. La noticia lo cimbró. Lo que sucede es que Indautor a nosotros nos había dicho, oiga, ¿quiénes integran su grupo? Y claro, en ese momento nosotros pusimos quiénes integraban al grupo, pero no que eran cotitulares. Entonces, cuando nosotros revisamos la solicitud está alterada con corrector y sobre el corrector los nombres de estas personas ya con un 10%. Lucho Argaín y su pareja, Elsa López, pusieron empeño para apelar esos supuestos derechos, pero más allá de lo legal, el desgaste físico y mental por esta situación comenzó a mermar la salud de Lucho Argaín. ¿Cómo se sentiría cualquiera que le sucediera algo así, no? Trabajar tantos años y de repente tu patrimonio, pues resulta ser que gente que tenía nada más 5 años trabajando contigo, pues se hace dueño de un nombre que a Lucho le costó más de 40 años de trabajo. Lucho Argaín falleció el 15 de enero del año 2002 a causa de una insuficiencia renal, un derrame cerebral y posteriormente un infarto. Elsa López, la mujer que más había amado al músico, quedó devastada por su partida y envuelta en una espiral de conflictos legales que la muerte del músico desató. Me enfermé de tristeza, al igual que Lucho, de ver y descubrir cómo solemos ser los seres humanos. Todo, yo me vi muy mala, yo duré años enferma. Esto lo pudo ver la gente que trabajaba conmigo alrededor. Empiezo a vivir, para empezar, lo más difícil, que es perder a mi marido, a Lucho, que él era el que manejaba todo esto. Entonces de repente ya no era él, nada más yo. Y para mí era muy complicado. Entonces empiezo a tener demandas, a muchas traiciones. A lo largo de mi vida, en momentos importantes, me hubiera encantado que él estuviera, no sé, el día que yo entré a la agrupación, me hubiera encantado tener ese apoyo de él. Me hubiera encantado tener un consejo suyo. O el día de mi boda me hubiera encantado tenerlo ahí conmigo, pero yo sé que él sigue acompañándome desde donde quiera que esté. Elsa, la señora Elsa, caen en un estado de desánimo por lógica. Sin embargo, tuvo la suficiente fuerza moral para mantener a la orquesta. No creo que haya habido un momento de desaparición de Sonora Dinamita. A lo mejor podría pensarse que la señora Elsa en un momento de debilidad pensó en, como decimos, si vaya el término coloquial, tirar la toalla, pero se repuso. Buscando proteger a sus hijos, Moisés y Daniel Argaín, quienes en ese entonces eran unos niños, Elsa López tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: no informarles sobre el deceso de su padre. Le reproché mucho a mi madre en ese momento, pero yo en verdad era una niña. Y ahorita que crezco y que veo por todo lo que ha pasado a mi madre, es que le entiendo y ya no la juzgo, porque yo sé que ella ya venía con muchas cosas, con muchas cargas. Y entiendo que a lo mejor el decirle a sus hijos que su papá ya no estaba, pues también era un golpe duro para ella. O sea, no es fácil, me pongo en su lugar, aunque no soy madre, no es fácil ver a tus dos hijos y tener que decirles que pues su papá falleció. Paradójicamente, los niños se enteraron de la partida de su padre en un evento público y a rajatabla. El anuncio vino desde el escenario. Lo hizo Zaida, la entonces vocalista de la Sonora Dinamita. Me enteré de una manera muy... Sí, fue trágica, para mí fue trágica. Yo tenía 9 años y mi padre fallece en enero, el 15 de enero, y yo me entero hasta mayo. Me entero un 10 de mayo. No sé qué pasó. Yo quiero pensar que fue un accidente porque no quiero pensar que alguien sea tan... Tengo una mente tan enferma como para hacerle eso a un niño. Pero alguien
se le escapó a la cantante, precisamente fue a Zaida, me acuerdo muy bien, que yo estaba al lado del escenario y Zaida dice, le dice al público, guardemos un minuto de silencio porque el señor Lucho Argaín falleció hace, X tiempo, ¿no? Ahí se me paró el mundo porque yo me quedé así como que, ¿cómo que mi papá ya no está? O sea, ¿qué pasó? Fue un golpe muy duro. Ese día fue un día muy feo, o sea, fue un día horrible. Sintiéndose traicionada, Elsa López enfrentó a Zaida por su acción, lo que provocó que la cantante decidiera salir de la Sonora Dinamita, no sin antes clavar una última estocada, registrar su propia Sonora Dinamita. Pues termina yéndose con mi hermano y hacen una Sonora Dinamita. Claro que sí, en mí hubo una gran decepción, yo caí en profunda depresión, duré como 2, 3 años y te puedo decir que viví una situación tan dura que yo me estaba muriendo, esa es la verdad. Entonces, al final mis hijos me hicieron reaccionar y fueron mi inspiración para levantarme. Entonces, pude levantarme y aquí estoy, gracias a Dios, trabajando y defendiendo este legado. A partir del año 2005, comenzaron entonces a surgir sonoras dinamitas desproporcionadamente por todo México, Colombia y Estados Unidos. Ya no hayan de qué manera intentar ensuciar la imagen de uno. Ya se meten entonces en la cuestión personal en tu vida. Por ejemplo, hay quienes ponen de esta gente, hasta me sacaron un periódico de que Daniela no era hija de Lucho, que mis hijos no eran sus hijos, en fin, que yo no soy la esposa. Y quiero dejarlo muy claro, efectivamente, Lucho no estaba casado conmigo, vivía conmigo, pero como siempre lo he dicho, si bien no estaba casado conmigo, no estaba casado con nadie. Y vivía conmigo, a mí no me visitaba, vivía conmigo. Entonces, tengo derechos y lo más importante, digo, si esta gente quiere decir que no soy nada de Lucho, ok, soy su amiga si quieren. Pero a mí me dejó la Sonora Dinamita, ¿qué es lo que les duele? A mí me parece que es una cuestión de ética. Yo lo tengo que decir con pena para los integrantes de otras Sonoras Dinamita que tal vez me estén viendo y escuchando. Nunca toqué nada que no fuera lo que interpreta la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. Actualmente existen casi 200 agrupaciones que han manifestado ser la Sonora Dinamita, original de Lucho Argaín. Sin embargo, la Sonora Dinamita de Elsa López sigue imponiéndose como la única agrupación derivada de su creador, Lucho Argaín. Hubo muchos sinsabores, o sea, por eso a mí me da ahora, no sé, coraje, tristeza, de que ahora todo mundo sale y dice, yo soy la Sonora Dinamita, cuando hubo un trabajo de tantos años, de más de 40 años, de demandas, de embargos, de golpes, de insultos, de tantas cosas para sostener y tener este grupo hasta hoy, y que ahora cualquiera venga y diga, gente que nunca perteneció a esta agrupación, y diga, yo soy la Sonora Dinamita. Hay gente que se atreve a decir que estuvo en el grupo de Lucho, que conoció a Lucho, y yo los oigo de verdad y me parece una aberración, digo, no sé cómo pueden. Hoy, la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López sigue cosechando éxitos, exaltando siempre el legado musical de su fundador. La Dinamita grabó en 2016 un disco con duetos, con nuevas versiones de sus canciones, pero en voz de cantantes como Kika Edgar, quien interpretó Qué Bello. Junto a María León y Playa Limbo interpretaron Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Pablo Montero y la Dinamita le dieron nuevo aire a su gran éxito, Se Me Perdió la Cadenita. Con el Daza realizaron La Suavecita, tema que se popularizó de inmediato. Y Mariana Seoane le puso ritmo y sabor a Escándalo. Triunfo, glorias, traiciones y robos de identidad es la trayectoria de una de las agrupaciones más queridas de la música tropical de Colombia para el mundo. Son la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. Y por supuesto tienen una historia que debe contarse.